Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Kia Rio de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, no se puede esperar una alta resistencia al desgaste de la pintura Rio. Es muy delgado, por lo que la carrocería del Kia Rio se cubre de astillas y rayones en tan solo un par de años de uso. Pero desde el punto de vista de la resistencia a la corrosión, no todo está mal. La carrocería de un automóvil coreano resiste la oxidación durante bastante tiempo. Aunque, dada la antigüedad de los ejemplares usados, no se puede contar con un milagro. Lo más probable es que se pueda encontrar corrosión en la unión de los parachoques y la carrocería, así como en el borde de ataque del capó. Se consideran puntos vulnerables los puntos de contacto entre las juntas de las puertas y la carrocería. Es mejor no dejar grandes astillas en el cuerpo sin atención durante mucho tiempo. Y, en general, un tratamiento anticorrosión adicional no dañará la carrocería. Se debe prestar especial atención a la inspección del maletero. En determinadas condiciones se puede acumular condensación allí. Si no se trata el exceso de humedad, se provocará una corrosión prematura. Es más difícil conservar la pintura de las piezas de plástico de la carrocería. En los mismos tiradores de las puertas, que en la versión de lujo estaban pintados del color de la carrocería, la pintura suele desprenderse tras 5 a 6 años de uso. En la mayoría de los ejemplares presentados en el mercado secundario también se pueden encontrar un parabrisas desgastado y tapas de las ópticas delanteras. Otra queja típica contra Rio es el radiador del sistema de refrigeración, prácticamente desprotegido, que de vez en cuando se daña con piedras que salen volando de debajo de las ruedas de otros coches. Por lo general, los propietarios atentos intentan protegerlo con una red de malla fina. Si no está allí, la instalación debe realizarse inmediatamente después de comprar el automóvil. En cualquier caso, esto resultará más económico que sustituir un radiador que ha quedado inutilizable. Hubo un tiempo en que el interior del Rio de segunda generación parecía muy elegante. Pero ahora el automóvil coreano no tiene nada de qué presumir, soluciones de diseño familiares, materiales de acabado económicos y plástico duro. Teniendo en cuenta la clase del coche, no es necesario exigir silencio en la cabina. Se escucharon crujidos incluso en el nuevo Rio y, con el paso de los años, los sonidos extraños en la cabina se vuelven más numerosos. En la versión con puerta trasera, las fijaciones del sofá trasero se aflojan gradualmente, tras lo cual los respaldos empiezan a retumbar desagradablemente. Curiosamente, algunos entusiastas de los automóviles a menudo creen que los sonidos extraños provienen de la suspensión trasera y comienzan a intentar encontrar consumibles desgastados en ella. En cuanto a la resistencia al desgaste de los materiales de acabado, no está nada mal. Pero no olvides que estamos hablando de coches con mucho kilometraje. En este caso, el desgaste del volante y de la tapicería de los asientos es más la regla que la excepción. Considerando la pequeña lista de equipos, hay muy pocos electricistas en Rio. En consecuencia, rara vez surgen problemas. El más común de ellos es una unidad de control de clima defectuosa. Lo peor es que los fallos pueden aparecer de repente y desaparecer con la misma rapidez. Ciertamente esto no ayuda a resolver el problema. Antes de comprarlo, es imprescindible comprobar el funcionamiento de los asientos con calefacción si el coche dispone de ellos y de los elevalunas eléctricos. Inicialmente, no hay quejas sobre su fiabilidad, pero en este caso no se puede descartar en ningún caso el factor de una edad considerable. En nuestro mercado, Rio se vendió oficialmente con 2 motores de gasolina, 1,4 litros, 97 caballos, y 1,6 litros, 112 caballos. De vez en cuando se puede encontrar a la venta un Rio traído del mercado de Europa Occidental, bajo cuyo capó se encuentra un motor diésel de 1,5 litros y 110 caballos de fuerza. Ninguna de las unidades de gasolina tiene debilidades obvias. Pero los motores de un automóvil coreano a menudo pueden molestarle por nimiedades. Los propietarios a menudo se quejan de problemas con la velocidad de arranque y de flotación.
A veces, para solucionar estos problemas, los propietarios comienzan a cambiar las bujías, luego los cables de alto voltaje e incluso los inyectores, pero esto no da el efecto esperado. Necesitas profundizar más. Es decir, preste atención a la unidad de control del motor, cuyo software a menudo requiere actualización. Hacer un nuevo firmware en un servicio especializado no será difícil, pero hay casos en los que el firmware no era compatible con la unidad de control anterior. En este caso, los propietarios no tuvieron más remedio que desembolsar un nuevo bloque. El motor de 1,4 litros a menudo asusta a los propietarios del Rio con un sonido inusual que recuerda al traqueteo del diésel. La fuente del ruido es conocida: los compensadores de válvulas hidráulicas, que resultan ser muy sensibles a la calidad del aceite del motor. Un aceite más diluido y un intervalo de cambio de aceite más corto ayudarán a eliminar el ruido. También deberá controlar cuidadosamente el intervalo de servicio del mecanismo de distribución de gas. La correa de distribución y los rodillos deben actualizarse cada 50.000 kilómetros. Al mismo tiempo, vale la pena reemplazar las boquillas. El intervalo no parece muy largo, pero no vale la pena correr el riesgo. Se conocen casos en los que la correa del Rio se rompió entre 55 y 60.000 kilómetros después del siguiente reemplazo, lo que provocó una revisión importante posterior del motor. No hay necesidad de preocuparse por la batería original, cuya capacidad después de un par de años apenas era suficiente para el arranque en invierno. Ha sido reemplazado hace mucho tiempo. Sin embargo, los problemas con el arranque en invierno pueden deberse no solo a la batería, sino también al motor de arranque, que puede congelarse con la llegada del frío. Del radiador también se pueden esperar sorpresas desagradables. Si es francamente viejo, entonces debes estar preparado para el hecho de que comenzará a gotear. Y, en general, dado el alto desgaste general de la mayoría de los Rios de segunda generación, el control constante del nivel de refrigerante definitivamente no será superfluo. Si el motor se sobrecalienta, las consecuencias pueden ser muy graves. La corrugación en el colector de escape, que conecta el colector al resonador, requerirá atención periódica. Se muele gradualmente, después de lo cual el aire comienza a penetrar en él. Esto a su vez conduce a lecturas incorrectas del sensor de oxígeno. Como resultado, el consumo de combustible aumenta significativamente y, después de un tiempo, la luz de advertencia Check Engine parpadea en el grupo de instrumentos. En la versión Rio con motor de 1,6 litros, las bobinas de encendido tienen una vida útil corta. Tanto las transmisiones manuales como las automáticas estaban disponibles para el Rio. No hay quejas sobre la mecánica. Es extremadamente raro que después de un recorrido de 100 a 120.000 kilómetros sea necesario reemplazar los sellos de aceite del eje de entrada. Pero el embrague podría ser más fiable. En promedio, dura entre 60 y 80.000 kilómetros antes del reemplazo, pero tampoco son infrecuentes los casos en que el embrague falló después de 30 a 40.000 kilómetros. Por cierto, una transmisión manual también requiere un cambio de aceite, algo que la mayoría de los propietarios de automóviles coreanos han olvidado hace mucho tiempo. El intervalo de sustitución del fluido de trabajo es cada 40 a 50.000 kilómetros. Tampoco hay quejas serias sobre la transmisión automática. Pero es importante comprender que, a pesar de la relativa simplicidad técnica del Rio automático, exige mantenimiento. Si se olvida de reemplazar el fluido de trabajo cada 60.000 kilómetros, la caja rápidamente comenzará a cambiar de marcha con tirones. También es mejor evitar resbalones prolongados y arranques repentinos. Esto ayudará a prolongar la vida útil del acoplamiento hidráulico y la bomba de aceite. Las desventajas de la transmisión automática incluyen el hecho de que con ella, el ya no muy rápido Rio se vuelve francamente flemático. Ya no se puede soñar con una conducción dinámica. El consumo de combustible puede resultar decepcionante, hasta 12 a 13 litros cada 100 kilómetros en condiciones urbanas. La parte delantera tiene un diseño MC Person, la parte trasera es una viga.
La suspensión del Kia Rio de segunda generación es sencilla y reparable. Puede que a algunas personas no les gusten los ajustes demasiado estrictos, pero gracias a ellos el hatchback coreano se maneja muy bien. Sin embargo, los amortiguadores originales de todos los Rio hace tiempo que fueron reemplazados por otros no originales, por lo que en muchos ejemplares no queda ni rastro de la rigidez anterior. En cuanto a la vida útil de los consumibles de la suspensión, no es un récord, pero sí bastante aceptable. La lista de consumibles incluye casquillos estabilizadores delanteros. No pueden soportar más de 30 a 50.000 kilómetros. Los puntales estabilizadores pueden soportar entre 70 y 80.000 kilómetros. Las rótulas están listas para durar un poco más. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, los bloques silenciosos de las palancas delanteras deberán reemplazarse cada 100 a 140.000 kilómetros. Los cojinetes de rueda tienen aproximadamente la misma vida útil. Debido a la simplicidad de su diseño, hay incluso menos problemas con la suspensión trasera. A veces, después de una carrera de 50 a 60.000 kilómetros, los propietarios comenzaban a escuchar ruido proveniente de la suspensión trasera. Esto pareció sorprendente, ya que en principio no hay nada que romper en la viga más simple. Posteriormente se descubrió que los sonidos desagradables los producía el fuelle de la varilla del amortiguador, que después de varias decenas de miles de kilómetros simplemente se aflojaba. Además, la fuente del golpe puede ser el tope del amortiguador. Es interesante que los propios amortiguadores, tras una carrera de 60.000 kilómetros, presenten un empañamiento muy grave, que, sin embargo, no afecta en modo alguno a su rendimiento. Los amortiguadores deben cambiarse mucho más tarde, después de una carrera de 100.000 kilómetros. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.